La realidad del Magreb, como la mayoría de las realidades sociales contemporáneas, es una realidad global, fruto de múltiples relaciones e influencias históricas, de transformaciones geográficas, políticas y culturales, de tensiones, de pulsos no siempre simétricos entre las dos orillas del Mediterráneo. En este sentido, el discurso etnocéntrico ha ido moldeando el pensamiento árabe con las mismas tintas del discurso colonial e imponiendo a las sociedades tradicionales los resortes sagrados del progreso. La exposición Magreb, Dos Orillas, que podrá visitarse en el Círculo de Bellas Artes hasta el próximo 15 de enero, pretende acercarse a la realidad artística de esta región del norte de África y mostrar cómo el arte contemporáneo magrebí ha ido generando un valioso inventario de motivos y formas de expresión conforme se sucedían todas aquellas coyunturas históricas. El proyecto se compone de dos exposiciones simultáneas, una en nuestra sala Goya sobre Pierre Bourdieu, un sociólogo que vivió la guerra de Argelia dentro del ejército francés de ocupación y que lo documentó a través de fotografías y textos. Sus primeros libros son sobre eso, y esta exposición que trata efectivamente del Magreb actual, trata de la situación artística en los actuales países del Magreb. ¿Por qué razón? Pues entendemos que el Magreb es una realidad para nosotros muy importante. Aquí vivimos con ellos, o ellos viven con nosotros, pero nosotros también estamos allí. No hay que olvidar que el Magreb es fruto de una realidad de sus habitantes, pero también es fruto de una realidad colonial. Si por colonialismo entendemos oficialmente un periodo que se inicia en 1884 con la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas se reparten el continente africano, las revisiones críticas del fenómeno lo hacen remontarse hasta el siglo XV y al primer gran encuentro entre África y Europa. No obstante, el despliegue ordenado y sistemático de los imperios europeos se consolidaría en las primeras décadas del siglo XX, momento en que se produce también la consolidación de la antropología como disciplina académica. Y es interesante señalar que en este momento, que es un momento también en el que las expediciones antropológicas son etnológicas, van naturalistas, expedicionarios, misioneros también, dibujantes, etc., ¿no? Y hay un enorme interés en Francia, por ejemplo, de recoger todos los aspectos de la vida material de los pueblos que van. Entonces es ese momento en el que empiezan los museos a hacer acopio de las tallas africanas, de todo el resurgir y la valoración del arte africano, ¿no? Es cuando surge el Museo del Hombre, el de Trocadero. Este momento también es cuando empiezan las sociedades etnológicas, el Instituto de Etnología también, etcétera. La historia del Magreb está vinculada a la historia de la cuenca mediterránea, a los pueblos fenicios, a los vándalos, a la conquista del Imperio Romano y Bizantino, a la expansión del Islam, a la reconquista cristiana española y a la posterior colonización europea. Entre idas y venidas, los pueblos del norte de África, que hoy conforman el Magreb, lejos de ser homogéneos, estuvieron expuestos a un sinfín de relaciones culturales y comerciales, mientras iban definiendo sus idiosincrasias y estableciendo sus hegemonías locales. Marruecos es una monarquía parlamentaria. En vez de se le da un estatuto de protectorado, no, entonces es distinto, entre comillas, al resto. Además, Marruecos, por ejemplo, se divide entre España y Francia. Tiene una ciudad como Tánger, que es una ciudad internacional, con un estatuto propio. Y luego una dinastía que la dinastía Alauí se asienta mucho ya después de la independencia. No ocurre igual en Túnez, que tiene un momento de monarquía después de la independencia, pero luego pasa a ser república. La expansión de los conflictos de la Segunda Guerra Mundial alcanzaría enclaves estratégicos en el norte de África y tendría su contrapartida en las primeras manifestaciones nacionalistas contra el gobierno español y francés, mientras el engranaje colonial británico avanzaba en el África subsahariana, en paralelo a los trabajos de campo antropológicos y a la redacción de las primeras etnografías. En torno a los años 40 es cuando, por ejemplo, la escuela funcionalista británica
tiene su mayor auge en lo que es el contexto subsahariano de África y es cuando elabora toda una serie de teorías que fueron claves, tanto en la antropología del parentesco como el estudio de los sistemas de linajes y grupos de filiación, como en antropología política, que surge en este momento con todo el estudio de los sistemas políticos africanos. Los estudios antropológicos de la época dieron con un hallazgo singular, el indirect rule, método que proponía incorporar a las filas de favores de la administración colonial a los líderes de las comunidades nativas, con el fin de conocer a fondo sus formas de organización y de manipular a sus poblaciones. Hay una cosa que la gente no sabe normalmente, y es que Magreb quiere decir Occidente en árabe. El Magreb es el Occidente. Ellos son occidentales, nosotros también vivimos mezclados, hemos vivido mezclados históricamente, en Al-Ándalus hemos vivido mezclados a través de la cultura, seguimos mezclados a través del periodo colonial, un periodo incluso de conflictos, y estamos mezclados hoy porque trabajan aquí. Eso también quiere decir dos orillas. Dos orillas no hay que pensarlo como un concepto estático, sino como algo dinámico. Gente que viene acá, otros que vamos allá. Nosotros vamos a través de las antenas parabólicas, vamos a través de nuestra producción industrial, vamos a través de nuestras manifestaciones artísticas y al revés también. Es una realidad mixta como ha sido siempre. Cuando hablamos del Magreb, nos referimos a una realidad social muy compleja que abarca 3 países del norte de África, Argelia, Túnez y Marruecos, diferenciándolo del Gran Magreb, que incluye además a Mauritania, Libia y el Sáhara Occidental. Si nos ponemos a hablar del componente de los grupos sociales que habitan en este amplio territorio, pues tendremos desde el componente árabe hasta el componente bereber, el componente tuareg, el componente beduino, etcétera, ¿no? Es decir, otra vez volvemos a hablar de cuestiones muy diferentes, aunque tengan una unión común en algunas cuestiones. Dentro del bereber, pues por ejemplo, nada tiene que ver quien conoce Marruecos de la zona del Rif a la zona del Sus, a la zona de la Yebala, que está al lado del Rif, toda la zona de Tánger, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí también sería muy complejo. La unión podría venir también, pues no por el tema de la lengua, pero ni incluso el árabe cotidiano, el de la vida cotidiana, quien habla árabe, es igual en todos los sitios. Sí hay un árabe clásico, un árabe más culto, pero luego estarían todas las lenguas bereber con una reivindicación cada vez mayor por el tema nacional, etcétera. Y luego en los años 50 es un periodo de inflexión en donde da un giro la disciplina y hay unas críticas a todo este momento del funcionalismo y a cómo había ido desarrollándose el funcionalismo, y da paso a otro periodo de la antropología que se puede decir que son los años finales de los 50, 60 y 70, que ya coinciden con las independencias y con el final de la colonización y las independencias, que es otro periodo en el que tiene bastante que ver toda la perspectiva marxista de la antropología. Se hacen también los estudios de simbolismo, etcétera. El debate sobre la complicidad de la antropología y el colonialismo pone en entredicho muchos de los estudios sobre pueblos nativos instrumentalizados al servicio de los imperios. Además, los anhelos de igualdad y justicia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que corría un tupido velo sobre las calamidades de la guerra, exponía en exceso a las potencias firmantes. El hecho colonial es el que es más reciente y está en la memoria, pues, de todos los que lo vivieron, es decir, sobre todo de los marroquíes, de los argelinos y de los tunecinos, y de aquellas personas que fueron a estos países, digamos, como colonos, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy complejo porque realmente, y de hecho yo creo que la historia reciente de estos países tiene que ver mucho con lo que pasó en la época de las colonias. No es lo mismo para lo que pasa en Túnez, ni la colonización de Argelia, que fue muy dura, sobre todo en la época de la independencia. Habitantes de la Casbah, la rebelión se debilita cada vez más. El terrorista Ben Amin ha sido abatido en este momento.
Esta mañana ha sido arrestado Belkacem Moussa, comandante del segundo sector del FLN. Habitantes de la Casbah, los terroristas del FLN son vuestros falsos hermanos. Abandonadlos a su destino. Contad con la protección del ejército francés. Denunciad a los terroristas y a los agitadores. Colaborad con nosotros por la paz y el bienestar en Argelia. En toda África hay una explosión de movimientos políticos, de liberación, de reivindicación en contra del colonialismo, movimientos que también eran, por otra parte, culturales, o además eran también culturales, con toda una corriente de pensadores y de ideólogos y de filósofos que crearon, por ejemplo, conceptos y términos como el de negritud, el de panafricanismo, arabidad también, el de africanidad, todas estas categorías culturales que surgen en ese momento junto con, bueno, pues también movimientos de carácter social. La llamada diáspora africana, las élites intelectuales que emigraron a Europa para formarse, regresaron a sus países después de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en adalides de muchas de las declaraciones de independencia. Poco más de medio siglo de soberanía y una transformación acelerada de las formas de vida ha suscitado en algunos jóvenes magrebíes una inspiración artística singular. Vivimos una situación global, como decíamos hace un momento, y por lo tanto es absolutamente natural el hecho de que todos estos artistas conservan evidentemente rasgos de su cultura, como estás viendo en esto que estás grabando en este momento, donde se están viendo determinados textos escritos en árabe o como se ve en otras obras. También, por ejemplo, una potencia simbólica muy específica. Yo creo que utilizan técnicas actuales, pero tienen un modo de concebir el arte todavía en un terreno más simbólico todavía más. Lo primero que choca a muchísima gente es que los artistas que vemos aquí no aplican técnicas tradicionales, no son artistas anicónicos, evidentemente, en algún caso con menos imagen, pero en general todo ello está lleno de imágenes, más allá de la tradición en principio islamista. Se puede decir que los artistas contemporáneos africanos, como es por ejemplo la muestra de esta exposición que tenemos aquí, son de alguna forma los herederos de aquel movimiento que además abarcaba no solo política y socialmente, sino por ejemplo en el aspecto artístico, literario también. Es el momento de lo que se conoce como los poetas de la negritud. Entonces, bueno, pues digamos que fue una explosión cultural enorme que de alguna forma las generaciones siguientes se han empapado un poco de toda esta concepción. Los jóvenes talentos de la escena artística contemporánea a los que nos aproxima esta exposición pretenden inaugurar con sus obras un arte crítico, reflexivo, revulsivo. Son nietos de una larga historia de agravios, pero también hijos de un presente convulso, cuya transformación está en sus manos. A esto se une pues cuestiones que yo como antropóloga me interesan, es decir, por ejemplo, desde hace muchas ya de décadas, desde mediados del siglo XX, pero cada vez más se ha producido una especie como deslocalización de la riqueza familiar. Y quiero decir con esto, utilizando esta palabra de deslocalización que está tan de moda, que los hijos ya no son zapateros como los padres, ya no son comerciantes como los padres. Los hijos van a un mercado de trabajo muy competitivo y donde tienen que buscarse la vida, ¿no? Es decir, se está dando una drástica transformación del mercado matrimonial y está aumentando, consecuentemente, la soltería masculina, pero también la femenina. Cada vez más jóvenes se niegan a casarse a edades muy tempranas, unos porque quieren prosperar antes económicamente, otros porque no tienen dinero para pagar la dote de la novia, que todavía se respeta en algunos lugares. El tema de la religión, sí, a lo mejor es cierto que tenemos esa visión de que la población en general es muy
religiosa. Más que religiosa, lo que estamos hablando de esto del fundamentalismo, ¿no? Como una ortodoxia hacia la tradición, hacia la Sharia, hacia el Corán, ¿no? Muy rígida. Bueno, pues como en todo, hay de todo. Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que le conocíamos de toda la vida, que tenía un bacalito y me decía que no iba antes a la mezquita, pero que ahora iban con más frecuencia porque como había habido un repunte un poco del sentimiento, del fervor religioso, por decirlo así, pues si no iba a la mezquita podía perder clientela, etcétera, etcétera. Así puede funcionar un poco la presión social en relación a esto. Son países modernos, el más cercano a nosotros, Marruecos, lo primero que haces es bajas en un aeropuerto, pasas por una central eléctrica, ellos son los ingenieros, es decir, es ese mundo. La gente tiene una visión todavía excesivamente, desde mi punto de vista, arcaica, anticuada de la situación en la mayor parte de estos países. Una visión alimentada sin duda por el mar de contradicciones que colonización y antropología trajeron consigo, con su despliegue de conocimientos de mundos desconocidos, de teorías, de aplicaciones, de experimentos, sobre pueblos que no habían sentido aún la necesidad de visibilizarse a sí mismos, más allá de las fronteras de sus territorios. Uno puede ver el periodo este de los 50 años del siglo XX, los primeros 50 años, como una historia de construir las identidades con el colonialismo y de reconstruir por parte de los africanos, ¿no? Una deconstrucción y reconstrucción no solo de fronteras, que es lo más visible del mapa político que queda de África, sino también de deconstrucción y reconstrucción de identidades. El estallido de la primavera árabe, aunque trasciende la geografía del Magreb, marca un nuevo punto de inflexión en la historia de estos países. La convulsión en cadena que conectó las protestas y reivindicaciones de miles de ciudadanos en el norte de África dejó una puerta abierta a la lucha por los derechos sociales y en especial por la igualdad entre hombres y mujeres. Estos países tienen una cuestión que yo creo que habría que defender, por lo menos las mujeres de estos países, que es que tienen unos códigos civiles de persona y familia. Es decir, no están dictaminados por la Sharia, que es una ley religiosa, una tradición del profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Cambiar una ley civil, es decir, modificarla aunque sea mínimamente, es mucho más fácil. De hecho, Túnez no tenía la poligamia, Marruecos ha cambiado todo el tema de tutorizaciones de las mujeres, entonces se puede ir variando. El avance de las leyes irá deshaciendo poco a poco esta opacidad histórica y rescatando a estos países de los maniqueísmos del saber occidental. El discurso fundamentalista que hemos gestado, mucho más del otro lado de la orilla, es uno de los mayores obstáculos para la reconstrucción de unas identidades tan vapuleadas por décadas, siglos de colonización. Una toma de conciencia crítica de lo que influyeron bueno, de las construcciones culturales acerca de la identidad de los pueblos no europeos, no occidentales, cómo los antropólogos influyeron en esa construcción. Es decir, una autocrítica acerca de qué manera habían estado, puesto que pertenecían a las administraciones coloniales, eso inevitablemente tenía influencia en el modo de ver del poder. Yo creo que tiene cosas verdaderamente interesantes, tiene piezas de un carácter crítico, que utilizan, como digo, técnicas absolutamente actuales, hay piezas de un carácter más espiritual, muestra esas diferencias tan enormes que hay en esas culturas que no tienen absolutamente nada de unitarias ni de monolíticas. Este mundo es mucho más variado de lo que parece, desde luego, mucho más variado de lo que transmiten los medios y también creo que aquí se ve. Brahim Alaoui, uno de los grandes expertos de la escena artística contemporánea internacional, ha dibujado con la selección de las obras la gestación de una nueva corriente que bebe de las dinámicas globales de la interconexión y a la que se apuntan cada día cientos de jóvenes magrebíes.
es población joven donde las políticas de alfabetización, sobre todo en Túnez, Argelia, yo creo que funcionaron muchísimo mejor que en Marruecos, pero en Marruecos también, ¿no? Han funcionado bien y tenemos gente muy preparada, gente que ha ido a las universidades allí, pero también personas, sobre todo, bueno, digamos más o menos élites, gente de clases muy altas, burguesía alta, que han ido a universidades, ya no estamos hablando de Granada, ya no estamos hablando de la Sorbona, sino que es que han ido a Yale, es decir, han ido a Estados Unidos, a Canadá, etcétera. Entonces, mujeres también, chicas, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué se junta? Gente, mucha gente joven, gente muy preparada, mucho paro. La terrible realidad migratoria que sigue conectando de manera desigual las realidades de estas dos orillas queda plasmada de forma magistral por Kadir Attia en su obra Arragás, en la que hace una reproducción de la balsa de la Medusa a base de un pixelado de pequeñas imágenes donde se ven pateras, inmigrantes cruzando el estrecho, controles fronterizos y donde consigue sublimar, a través de una obra clásica, nuestros conflictos actuales. Tenéis por ahí también una pieza interesante que reproduce precisamente una obra clásica, bueno, clásica del principio del siglo XIX francés, una obra de Géricault, donde la balsa de la Medusa, una obra muy famosa que está en el Louvre, de un naufragio frente a las costas de África, que fue un escándalo en el siglo XIX, la gente no conoce el origen del cuadro, fue un escándalo porque la tripulación huyó. Los que mandaban, el capitán y compañía, huyeron y dejaron tirados a todos esos que se le ven a la balsa. Fue un escándalo político porque los de la balsa, algunos llegaron a salvarse y se encontraron al capitán y sus lugartenientes muy acomodados esperando a ver si llegaba alguien. Bueno, algo de eso parece que pasa en el mundo últimamente también. Parece que hay capitanes de barco que se salvan estupendamente y dejan a todo el mundo naufragando. Pero en fin, naufragar es una aventura y a veces dentro del naufragio surgen cosas. La obra de Younes Ramoun, Marquib, descansa sobre una práctica de meditación y una búsqueda metafísica a través de los más sencillos ingredientes. Con papel de calco, varios diodos y cables eléctricos, muestra una serie de barcos de papel iluminados navegando en la oscuridad. Las representaciones artísticas que están aquí pues están influenciadas, tienen de todo, ¿no? Tienen cuestiones occidentales, pero también se identifican, hay cosas que se identifican perfectamente con la idea que tenemos del mundo musulmán. Ese tapiz estupendo hecho con cordón de cables de luz, etcétera. Yo creo que es totalmente identificable y otras cosas, si estamos metidos en lo que está pasando ahora, no es nada extraño. Los 13 artistas representados en esta exposición pretenden nutrir a través de sus obras una dialéctica apasionante entre lo local y lo global, entre el pasado y el futuro, entre los dos mundos, mucho más imaginarios que reales, que palpitan a cada lado de estas dos orillas. رئيس البلاد هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحلام 2011 ما زال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولا وحوش شوف الحاكم بالمتراك تاك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمة لا حتى القانون اللي في الدستور نفخه وشرب ماه كل نهار نسمع قضية ركبوها له بالسيف